Las Hamacas, Centro de Armonización en Avenida Libertador 206. La Adela te invita a disfrutar de clases de yoga integral y esferodinamia. Cupos limitados, sesiones individuales de Reiki, Shiatsu, reflexología, aromaterapia, reprogramación de la memoria celular, terapia sonora, sanación magnetocuántica. También charlas, talleres y meditaciones con cuencos. Las Hamacas te espera para disfrutar de un lugar de paz en contacto con la naturaleza. Teléfono 2931 42 0808. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bien, acá esto que siempre decimos y lo hemos denominado, respiremos paz, este espacio-tiempo que nos dedicamos a conocer cosas nuevas, a descubrir visiones diferentes, a tener encuentros con distintas personas, con distintos saberes, con distintas experiencias. Hoy, en especial, vamos a hablar de las emociones. ¿Sí? ¿Qué son las emociones? Emoción, la etimología, el origen de la palabra, viene del latín, del movere, ¿sí? Movere es mover, y es hacia afuera, es mover hacia afuera, ¿sí? Bueno, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro interior, se genera un cambio y hay una manifestación hacia el afuera, hay una emoción. Si yo les digo emociones, ¿qué emociones se les aparecen a ustedes? ¿Sí? ¿Qué emociones son las más frecuentes que tenemos cada uno de nosotros? Nosotros siempre tenemos algunas características en la cual nos podemos identificar más, o somos impacientes, o somos más coléricos, ¿sí? De enojarnos fácilmente, o estamos muy entristecidos, o somos miedosos. Quizás hayan visto la película Intensamente, ¿sí? Que habla de las emociones. Es una película de dibujitos para niños, pero es interesante poder ver estas emociones. Algunos las determinan básicas, otros no. Bueno, hay distintas clasificaciones como en todo. Hoy, en especial, vamos a hablar de las emociones y de las emociones, cómo se relacionan con nosotros en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Con algunos órganos de nuestro interior, con algunos órganos físicos. Desde la neurociencia, ¿sí? Ahí se hacen estudios, pero lo vamos a ver hoy desde la medicina china, ¿sí? La medicina china, una medicina ancestral que tiene muchos años, capaz que podemos llamar milenios, y se basa específicamente no solamente en las emociones, sino esta relación entre las emociones, los órganos, y podemos ir hablando un poquito más porque la medicina china habla de sabores que tienen que ver en relación a esos órganos y las estaciones del año, y nosotros es como para ir adentrándonos. Ya vamos a invitar a alguien más especializado que nos hable de lo que es la medicina china. Pero hoy, por lo menos, vamos a hacer un acercamiento. ¿Sí? ¿Un acercamiento a qué? Un acercamiento a 5 emociones básicas que tienen que ver con 5 órganos, con nuestros tesoros, que son 5 órganos de los cuales no podemos prescindir,
¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar del hígado. El hígado hace pareja, por ejemplo, con la vesícula. La vesícula la pueden extirpar, la pueden operar. Podemos vivir sin vesícula, pero sin hígado no, ¿sí? Entonces, por eso se le llaman los tesoros en medicina china. Bien. Ahora, ¿cuáles emociones vamos a desarrollar o por lo menos a empezar a bucear, a buscar, a descubrir? Vamos a empezar con la emoción, ¿sí?, de la tristeza. La tristeza se origina, ¿sí?, a partir quizás de una pérdida, y algunos tienen tristezas que podemos llamar ancestrales, ¿sí? A veces sabemos de dónde vienen esas tristezas y otras veces no, pero la tristeza se relaciona con nuestros pulmones. Y esa tristeza que se relaciona con nuestros pulmones, si se acumula, si no la podemos liberar y se mantiene y mantenemos mucho tiempo de tristeza, en algún momento ese caudal y ese mantenimiento y ese sostenimiento de esa emoción, ¿sí?, empieza a afectar el órgano, en este caso el pulmón, ¿sí?, y a su par, que sería el intestino grueso, pero vamos a ir al pulmón. Entonces, Louisa Hay, por ejemplo, dice que un goteo de nariz, ¿sí?, un resfrío, un goteo que cuando gotea la nariz, que a veces es agüita blanca, es un llanto interno. Entonces, cuando nosotros hemos pasado situaciones de tristeza, pueden ser muchas tristezas pequeñitas o grandes tristezas, ¿sí?, aunque sean pocas, en algún punto se va a ver afectado el pulmón. Esto está bueno para saberlo, ¿por qué? Porque en sí los síntomas o las enfermedades se curan cuando nosotros tomamos conciencia. Por ejemplo, si yo 2x3, ¿sí?, muy periódicamente tengo un ataque de hígado y ese ataque de hígado se produce por tal o cual cosa y yo no tomo conciencia de eso, pero sí me tomo una pastilla o un té para alivianar mi proceso en el hígado, en ese momento voy a curar, ¿sí?, pero no voy a sanar porque no estoy yendo a la causa. Entonces, conocer y saber de nuestras emociones va a ayudar a sanarnos profundamente y a encontrar ese hilo conductor que tiene que ver con el origen de ese síntoma, ¿sí?, o enfermedad, si lo quieren llamar mejor, acá lo vamos a llamar síntoma, ¿sí?, ese aviso, esa alerta que me está dando el cuerpo. Entonces, hablamos de la tristeza, ¿sí? Si yo un día lloro y estoy triste, ¿me voy a enfermar del pulmón? No, no es tan rápido, ¿sí? Y si yo libero la tristeza, no va a quedar acumulada. En realidad, lo que enferma es lo que persiste y lo que se mantiene por mucho tiempo. Lo que no se puede expresar, lo que no se libera, ¿sí?, lo que no se hace catarsis, lo que no fluye, queda estancado. Es como un agua que queda estancada, ¿sí?, el agua se pudre. Entonces, ese agua, ¿sí?, que quedó estancada y que no fluyó, ya no sirve, no es potable, por más que haya sido en su momento potable. La idea es que en este reencuentro, ¿sí?, o en esta conexión con nuestras emociones, vayamos observándonos y empecemos a descubrirnos a nosotros mismos, por ahí observando también en nuestro entorno, en el alrededor, qué pasa con las emociones, cómo se ven reflejadas esas emociones, qué pasa cuando yo un día y otro día y un mes y un año y varios años vengo o estoy muy triste o alguien está muy triste, ¿sí? ¿Qué sucede con todo eso? Bien,
Ahora vamos a seguir, después voy a hablar de esto, que una emoción y un órgano, ¿sí?, que está relacionado además con determinado metal y con determinada estación, ¿sí?, como va influyendo en la energía del otro. Y esto se llama en medicina china una energía de generación. Entonces, por ejemplo, hablamos del pulmón, ¿sí?, hablamos de la tristeza, y el pulmón tiene que ver con el elemento del metal. Entonces, aquí tenemos nuestros pulmones, ¿sí?, que están relacionados con el metal, con el color blanco. El metal, ¿sí?, va a generar agua. O sea que el pulmón le va a dar la energía al riñón, porque el agua está relacionada con el riñón. Si nosotros tenemos un techo de chapas y cambia la temperatura, ¿sí?, el agua se condensa y caen gotitas, ¿sí?, caen esas goteras, ¿no? Lo puede ver de ese modo, o que transpira, ¿sí? Yo saco una olla, por ejemplo, de la heladera, un recipiente de metal, lo dejo afuera y se empieza a condensar el agua, se forman gotitas de agua. No es que el metal está creando el agua, sino que se condensa, ¿sí?, tiene esta capacidad. Y en nuestro cuerpo pasa lo mismo, de una manera como más figurativa, pero en sí incide en nosotros. Entonces, acá en esta lámina que yo voy a mostrar, tenemos el metal, por un lado, que es color blanco, ¿sí?, porque en medicina china también se atiende a los colores, y por ejemplo, alguien que haga medicina china puede dar una dieta basada en los colores de los alimentos para ajustar, ¿sí?, y mejorar esa emoción o hacer un cambio, una transformación en ese órgano. Entonces dijimos que el metal tenía que ver con el pulmón, con la tristeza, y a partir del pulmón se genera la energía y va hacia el riñón, hacia el agua, ¿sí? El agua, cuando nosotros vemos que pasa un hilito de agua en la tierra, queda oscura, ¿sí?, como un gris oscuro, un negro. O en el fondo del mar es bien profundo, ¿sí?, un azul muy oscuro, un color oscuro, un gris oscuro o un negro. Ese es el color del agua, que tiene que ver con nuestros riñones. Así como el pulmón, dijimos que tenía que ver con las tristezas, ¿qué se les puede ocurrir que tiene que ver con el riñón? ¿Qué pasa cuando nosotros, ¿sí? ¿Quién se le escapa el pis, por ejemplo? ¿Sí? ¿En qué circunstancias se nos puede escapar el pis? Bueno, cuando somos pequeños, que todavía no controlamos esfínteres, o cuando hay un problema, no sé, de prolapso o de pérdida de control de esfínteres. Pero a nivel emocional, si yo me enojo, no se me escapa el pis. Pero si yo tengo un susto muy grande, tengo mucho miedo, puede ser que me orine en los pantalones, bueno, me orine, ¿sí? Entonces, el agua, ¿sí?, tiene que ver con el riñón, y el riñón tiene que ver con los miedos. Por eso, muchas veces, cuando nos duelen o sentimos una sensación de malestar en la zona de la cintura, en la parte baja de la espalda, ¿sí?, están relacionados con miedos. A veces no son miedos que nos paralizan o miedos que nos hacemos pis encima, pero sí tiene que ver con incertidumbres, con preocupaciones o con ansiedades, que la base siempre es el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos entumece, el miedo nos acota, ¿sí?, no nos deja salir, no nos deja movernos, nos quedamos apocados, ¿sí?, introvertidos. Entonces, una de las maneras de mejor fluir, ¿sí?, es consumiendo y tomando agua de buena calidad. Esto nos dicen enseguida, ¿sí?, los médicos, cuando hay un problema de riñón, ¿qué nos hacen? Nos mandan a tomar agua,
¿sí? ¿Para qué? Para que el riñón pueda trabajar, porque el riñón hace este trabajito, ¿sí? De filtrar nuestra sangre, pero para eso tiene que haber agua. Entonces después la orina puede salir. Y a través de la orina se puede analizar cómo está nuestro cuerpo, nuestro pH y otras cosas. Pero aquí estamos viendo más, nos estamos dirigiendo más a las emociones. Entonces, hablamos de la tristeza, hablamos de los miedos y la energía del riñón, si está bien, si está fuerte, la energía del agua. Aquí vamos a ver nuevamente, el agua genera la madera, o sea que le da vida a la madera. Pensemos directamente en la naturaleza. Cuando hay agua, crecen las plantitas bien. Vieron que cuando llueve, las plantas se ponen bellas, florecen, se ponen brillantes, están mejor. Cuando nosotros tomamos más agua, nuestro riñón está funcionando mejor, le damos y le proponemos esa mejor energía a nuestro hígado. Entonces nuestro hígado va a funcionar mejor, más aliviado. Ahora bien, ¿cuál es la emoción que tiene que ver con el hígado? La ira, la bronca, el enojo. Cuando yo estoy más del hígado, me enojo con facilidad, ¿sí? Esto es bidireccional, o sea que va en dos direcciones. Si yo estoy mal del hígado, me enojo más. Si yo me enojo mucho, se inflama el hígado. Pasa lo mismo en los otros órganos. Si yo tengo miedo, mucho miedo, se afecta al riñón. Ahora, si mi riñón está debilitado, ¿sí? Eso va a estar propiciando una situación de miedo. Entonces, esto, lo de la emoción y lo del órgano, es bidireccional, ¿sí? Que va a un sentido y al otro. Entonces, llegamos al hígado. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? ¿Alguna vez, esto es para cada uno que haga su propio camino, que recapacite, que observe, si es que le interesa, por supuesto? Cuando me enojo, cuando me he enojado mucho, ¿qué sucede con mi enojo? Y por ahí después termino descompuesto, ¿sí? O tengo un ataque de hígado, o me broto, ¿sí? Salen erupciones, o me agarran más alergias. Entonces, esto de empezar a observar cómo estamos emocionalmente, ir despacito relacionando con nuestros órganos. ¿Sí? Tenemos nada más que aquí vamos a presentar 5 órganos y 5 emociones básicas que tienen que ver con esos órganos, con esa relación, emoción y órgano. Y esta generación, esta energía que yo le propongo y le doy desde ese órgano, le convido al otro para que el otro órgano también esté funcionando bien, porque esto es como una cadena, ¿sí? Una cadena de generación, una energía va otorgando a otros, y es como que le va dando de comer. Entonces, si mi hígado está funcionando bien, si yo no estoy enojado todo el día, si yo no estallo en ira, esa energía, ¿sí? Va a generar un mejor funcionamiento de nuestro corazón, del fuego. ¿Por qué? Porque la madera ayuda a encender el fuego. El fuego, ¿sí? Está representado en este caso por el corazón y el intestino delgado. Esto suele pasar, yo estoy mal del hígado, estuve muy enojado, me pongo rojo, se me sube la presión. ¿Y tiene que ver con ese enojo? Y sí, posiblemente tiene que ver con ese enojo, porque hubo tanta madera, ¿sí? Que le echamos tanta leña al fuego que el fuego se expandió. Y ya en lugar de ser fuego es un incendio. Ahora, ¿el fuego tiene que ver con la ira? No, es esta energía que le va llegando, pero si el hígado está bien, está funcionando bien, le propicia la madera justa como para que ese fueguito se mantenga encendido.
¿Y cuál es la emoción del corazón? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la emoción? La emoción no es sentimiento, ¿sí? La emoción es algo más pasajero, ¿sí? Más espontáneo. El sentimiento es más profundo y más duradero. Si ustedes pensaron en el amor, que tiene que ver con el corazón, sí, el amor tiene que ver con el corazón, pero es un sentimiento, no es una emoción. La emoción que se relaciona con el corazón es la alegría o la euforia. Si yo estoy demasiado eufórica, mi corazón va a estar como demasiado acelerado, ¿sí? Lo voy a poner a trabajar demasiado. O al revés, ¿sí? Si hay falta de alegría, mi corazón se va a resentir. El fuego, el corazón, está relacionado con la estación del verano. Las otras no las dijimos, ahora las vamos a ir repasando. Esta estación del verano tiene que ver con el corazón, con el calor, con el fuego, justamente. Y si uno empieza a relacionar, ¿sí? Entonces uno es como, tiene cierta lógica y es fácil como acordarnos, ¿sí? Entonces, el corazón, que tiene que ver con la alegría, con el fuego, con el verano, va a generar, ¿sí? Cuando hay fuego, ¿qué es lo que queda después del fuego? Y si yo hago una fogata, cuando se termina el fuego, ¿qué quedan? Cenizas. ¿Y a dónde van esas cenizas? A la tierra, a formar la tierra. Entonces, el fuego, en este caso, la energía del fuego, va a ir a formar, ¿sí?, el elemento de la tierra. El fuego era de color rojo, ¿sí?, en la estación del verano, y pasa a formar la energía desde el corazón, va hacia el vaso, ¿sí?, el vaso, el páncreas, junto con el estómago, que tienen que ver con la tierra. El elemento es la tierra. Cuando nosotros estamos con muchos pensamientos, con muchas preocupaciones, es como si estuviéramos rumeando, ¿sí? Cuando uno se preocupa, empieza a pensar y a pensar y a pensar, es como un disco rayado, bastante difícil de parar, ¿sí?, la cabeza. ¿Y qué nos afecta? Nos afecta el estómago, nos afecta el páncreas, el vaso. Entonces toda esta zona se inflama, es como si nos empacháramos, diríamos, ¿sí? Nos indigestamos, pero de tantos pensamientos. Esa preocupación es la emoción que coincide, condice, ¿sí?, y se relaciona con el vaso. Situaciones extremas de preocupación, que pueden ser por la familia, por el trabajo, por lo que sea, afectan nuestro páncreas. En el caso del páncreas, ¿sí?, de este elemento tierra, de la preocupación, la estación es, en realidad los chinos toman un periodo entre estaciones, entre el verano y el otoño. Hay un lapso de tiempo que no es ni verano ni otoño, ese espacio de tiempo correspondería a el vaso, ¿sí?, el páncreas y el estómago. Y la emoción sería la preocupación. ¿Les ha pasado que cuando ustedes están preocupados, así les ataca como ansiedad y les da por comer cosas dulces? Bien, ahí estamos, ¿sí? El dulce es como que el vaso como que nos pide y nos ayuda, ¿sí?, a procesar ese sabor. El corazón era el sabor amargo y la estación del verano. La interestación y el sabor dulce sería el vaso, y el vaso, que es el elemento de la tierra, vuelve a generar, volvemos otra vez a esta situación de rueda que va generando la energía, ¿sí? La tierra vuelve a generar el metal. ¿Y por qué vuelve a generar el metal?
Y bueno, ¿de dónde sacamos los metales nosotros? De la tierra. Entonces la que nos brinda la tierra es ella la que nos brindan los metales. Entonces de ahí este proceso que hablan los chinos de generación, ¿sí? Después hay otro proceso de control que eso lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? Lo vamos a ir hablando en otro momento. Hoy me gustaría que nos quedemos solamente con las emociones y con estas pequeñas, ¿sí? Estos pequeños ideas o estos pequeños conceptos de la relación de los órganos con las emociones y empezar a observarnos. Las Hamacas, Centro de Armonización en Avenida Libertador 206, La Adela, te invita a disfrutar de clases de yoga integral y esferodinamia. Cupos limitados, sesiones individuales de Reiki, Shiatsu, reflexología, aromaterapia, reprogramación de la memoria celular, terapia sonora, sanación magnetocuántica. También charlas, talleres y meditaciones con cuencos. Las Hamacas te espera para disfrutar de un lugar de paz en contacto con la naturaleza. Teléfono 2931 420808. ¿Qué sucede cuando yo estoy con miedo? Si yo no tengo miedo, bueno, ¿qué sucede con las personas en momentos o en situaciones de miedo? ¿Qué pasa cuando una persona está demasiado preocupado? O yo, básicamente, estoy con mucho tiempo, ¿sí?, de preocupación, con mucho tiempo de rumiación, pasando ideas. Entonces, en esta relación me voy a ir haciendo más consciente. Y en esta toma de conciencia puedo empezar a cambiar. Después podemos ir a observar y hacer un cambio en nuestra alimentación, ir a relacionar más las emociones y las distintas estaciones. Por ejemplo, el pulmón se relaciona con el invierno. ¿Cuándo tenemos más cantidad de resfríos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo nos resfriamos más? Y en invierno. El otoño tiene que ver con el riñón, que era el agua. La madera, ¿sí?, tiene que ver con la primavera. Pensemos que la madera, los árboles brotan. ¿Cuándo brotan? En primavera, ¿sí? Entonces, cada órgano, cada emoción tiene un sabor, tiene un color, tiene ciertos alimentos, tiene una estación, dijimos. Entonces, lo más importante por ahora, a mí, yo que les quería dejar esta propuesta, es que revisemos nuestras emociones. ¿En cuál emoción me estanco más? Y yo siempre estoy enojada. Y bueno, ¿qué es lo que tengo más afectado? ¿Sí? Y tengo más afectado el hígado. Por ahí no me doy cuenta directamente que tengo afectado el hígado, pero sí tengo problemas en la vista, porque los ojos son los que se relacionan con el hígado, porque cuando estoy furioso no puedo ver con claridad, ¿sí? Se me irritan los ojos, me sale un orzuelo, tengo cualquier problema de vista. Siempre hay una relación con el órgano, ¿sí? El pulmón se relaciona con la nariz, ¿sí? Ahí es donde nos soplamos la nariz, nos estornudamos, ¿sí? Se nos congestiona la nariz. El corazón tiene que ver con la lengua, cómo está la lengua. Los riñones tienen que ver con el oído, ¿sí? Cómo está nuestro oído, ¿sí? Si yo tengo problemas auditivos, hay una relación con el oído. Si tengo un problema con el vaso, con el páncreas, con el estómago, mi cuerpito sí va a estar dolorido, como una polineuralgia. Muy bien, entonces, repasemos. Pulmón, tristeza, riñón, miedo, hígado, bronca o ira, corazón, alegría, tierra, preocupación, vaso.
Ahí están los 5 tesoros que le llama la medicina china al pulmón, al riñón, al hígado, al corazón y al vaso. Están los 5 tesoros y las 5 emociones que influyen directamente hacia esa emoción. Ahora les propongo respirar profundamente. Respiro profundamente, puedo cerrar los ojos si necesitamos, ¿sí? Y vamos a tratar de pensar cada uno en una determinada emoción. ¿Cómo reacciono con mi respiración? Si yo estoy con miedo, ¿cómo va a ser mi respiración? Un niño que está con miedo, ¿cómo es su respiración? Por ahí en los niños o en el otro es más fácil observar. Si yo estoy enojado, ¿cómo es mi respiración? Estoy bufando. Si yo estoy angustiada, ¿sí? Voy a estar suspirando. ¿Qué hace un niñito después que lloró un bebé? Hace, ¿sí? Esa entrada profunda, ¿sí? De aire. ¿Qué pasa cuando estoy alegre? La respiración, el control de la respiración me puede ayudar a hacer un cambio de un estado emocional a otro. Entonces, procuremos observar en este momento cómo está nuestra respiración. En este mismo momento, ¿cómo estoy? ¿Estoy agitado porque estuve enojado? ¿Estoy suspirando porque tengo tristezas que no las he podido liberar hace muchos años? Estoy con una respiración cortita, pero todo apretadito porque estoy con miedo. ¿Cómo está mi respiración? Y después puedo hacer un cambio en mi respiración para transformar esa emoción. Con la respiración podemos transformar nuestro estado emocional, solamente con atender a nuestra respiración. Entonces podemos cerrar nuestros ojos y podemos ir a sentir hasta dónde llega el aire. Y es más, si siento que tengo que llevar con mi mente y con la intención esa energía de mi respiración a uno de estos órganos, porque considero que necesita más atención, puedo llevar mi respiración con mi mente hacia el corazón, o al vaso, o a los riñones, o conciencia en los pulmones, o en el hígado. Y voy respirando profundamente, lentamente, otorgándome este tiempo para conectarme conmigo, para conectarme con la respiración, donde yo puedo cambiar mi ritmo respiratorio. Estoy cambiando mi estado emocional. Quizás no sabía cómo estaba antes, pero ahora, tomando conciencia de mi respiración, puedo, sí, darme cuenta que hago un suspiro, que bostezo, que me da por toser o estornudar, y todos esos son cambios respiratorios. Todos esos cambios respiratorios están indicando que estoy cambiando emocionalmente. Hay una transformación en mi interior, una transformación profunda, a veces muy, muy sutil, muy, muy pequeña, pero lo puedo hacer. Cuando yo me enojo, por ejemplo, y estoy muy, muy furioso, si me siento y respiro, voy a calmarme, pero si me tiro al piso, también, ¿sí? Voy a respirar y me voy a calmar más aún, ¿sí? O me acuesto en la cama, ¿sí? Me pongo en horizontal. Entonces, el cambiar de postura también nos ayuda a transformar nuestras emociones. Y en primera instancia, la invitación es para darnos cuenta qué emoción estoy transitando. ¿Cuánto hace que estoy transitando esa emoción? Quizás hoy estoy enojada o quizás hoy estoy triste, pero ayer, antes de ayer, vengo mucho tiempo con miedo. Y a veces descubrimos que una emoción va tapando a otra emoción. Somos como capitas de cebolla. Entonces, cuando esa primera emoción es descubierta y es transformada, se libera y aparece otra, hasta
poder, ¿sí?, ir pasando de una emoción a otra de manera más rápida, sin quedarnos tanto tiempo en una misma emoción, que eso es lo que hace que se presente un síntoma, ¿sí?, una referencia en un órgano o en nuestro ser. Así que bueno, les dejo esta inquietud, los seguimos invitando para que puedan ver estos encuentros todos los martes a las 22 horas, los miércoles está la repetición, y si no, por el canal de YouTube, busquemos Respiremos Paz, y allí vamos a encontrarnos con todos los encuentros que llevamos grabando, que son más de 20, y que hay muchas cosas lindas, muchas experiencias y también entrevistas. Muchísimas gracias. Un gran día tengan ustedes.